Hola amigos, bienvenidos, ¿qué tal? Nuevamente a este canal Etéreo. Esta vez nos encontramos con Amalia Canedo. Hola Amalia, ¿qué tal? Hola Jorge, mucho gusto por estar en tu programa. Gracias Amalia. Para los que no conocen a Amalia, Amalia es gestora, management, cultural y productora. Entre lo más destacante de su historia y de su carrera, ella es presidente del Festival de la Canción en Punta del Este, en Uruguay, con la versión en Bolivia. También es fundadora del departamento 8B, que es un departamento cultural, gestiona todas las expresiones artísticas, y también es directora del capítulo aquí en Bolivia. Muchas gracias, Rodi. Antes que nada quisiera hacer una corrección. Soy parte del Festival Internacional de la Canción en Punta del Este como staff manager, no presidenta, me va a colgar siendo mi presidenta. Perdón, lo siento. No pasa nada. Y soy representante del festival acá en Bolivia con el capítulo Bolivia. El Festival de la Canción acá en Bolivia lo que trata de hacer es seleccionar la canción inédita que nos representa en Uruguay cada fin de año. Amalia, por favor, quisiera que nos comentes, antes de todo este conglomerado del Festival de la Canción, algo que me llama mucho la atención a mí personalmente, que es el tema del departamento, del 8B, que es un departamento cultural, ¿no? Ha estado el Papir, entre otras personas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el manejo? No sé, explícanos un poco de eso, por favor. El concepto del 8B Departamento Cultural nació a partir de unas charlas que teníamos con mi hermano y mi cuñada, que habían vivido en Buenos Aires allá por el 2015, 2014, y ellos tenían la posibilidad de acercarse a edificios donde habían departamentos, ¿no? Y en los departamentos los chicos hacían arte, se juntaban para hacer cultura, para hacer conciertos pequeños, para hacer muestras de teatro, cine, como clubes. Entonces nosotros ya veníamos con Mauricio y con Gabriela pensando en este concepto de los espacios culturales, de los centros culturales, y cuando Mauri y Gabriela retornan a Bolivia, ellos tenían un departamento que estaba ubicado aquí en la Villa Ruey, que era justo el departamento 8B. ¿Por qué se queda, aún siendo ahora el departamento cultural, una casa como 8B departamento cultural? Por la construcción de una identidad más como una especie de oficina cultural, donde cada departamento, cada unidad tiene un qué hacer. En este caso, el 8B Departamento Cultural es un espacio donde se crea, donde se influye, donde además se puede dar rienda suelta a las capacidades que cada artista nos viene a proponer. En fin, es un centro multidisciplinario donde se puede realizar desde grabaciones de discos, desde fotografía, puestas en escena, lecturas de textos, talleres. Todas las acciones culturales que se desarrollan en la ciudad también son bienvenidas al 8B. ¿Por qué no nos comentas un poco de cómo es para ti, siendo mujer, en una sociedad globalmente hablando machista, trabajar en esto de la producción, y en un país como el nuestro que pues el tema de gestión cultural no está tan bien desarrollado? Es aún un camino súper difícil, un camino que lo tejemos día a día, ¿no? Es un camino en el que, digamos, tenemos que lidiar con este changueamiento eterno que tenemos las mujeres. Yo soy una persona que ya tiene 36 años y aún al día de hoy me siguen tratando muchas veces como niña, queriendo darme a entender que tengo privilegios al ser trabajadora cultural, pero en realidad creo que ser mujer dentro de la cultura es una cosa sumamente difícil, porque nos van poniendo trabas, porque también existe acoso, porque también existe el ninguneamiento y siempre la necesidad de ver al técnico hombre supervisor que está delante, cuando en realidad muchas veces eres tú la que ejerces ese cargo. Y obviamente, más allá de esas dificultades, he podido lograr una carrera que ya tiene casi 20 años, en las que al día de hoy sigo batallando con circunstancias en las que nos quieren achicaparar, pero
Lo bueno es que somos autogestionarios también, ¿no? Al no depender institucionalmente de nadie, ni económicamente de nadie, nos da la posibilidad también de poder dirigir un horizonte político en nuestra línea de trabajo también. Oye, magnífico, muy bien. Entonces, bueno, a mi manera de entender es que todavía sigue existiendo un grado de discriminación por el tema de género, ¿no? Claro que sí. A veces no es directamente con el tema de ningunear el tema del conocimiento, sino por la cuestión sexual también, ¿no? Del acoso que recibes, de cómo estás vestida, de cómo hablas, de cómo te comportas. Existe mucho esta situación de que tienes que ser muy cuidada en cómo te comportas, incluso para que no se pueda tergiversar la forma en la que tratas a las personas, y a veces no llegas a ser tan natural en tu forma de ser. Eso nos ocurre, yo creo que a casi el 90% de las mujeres trabajadoras de la cultura a nivel global, no solamente en Bolivia, ocurre en Uruguay, ocurre en Argentina. He tenido la posibilidad de tener acercamiento con compañeras en el Perú, en Chile, en diferentes latitudes de Latinoamérica, que todas llegamos a lo mismo, que muchas veces para que nosotras seamos realmente tomadas en cuenta dentro del campo de la cultura, tenemos que tener una trayectoria de años, de haber estado teóricamente detrás de un hombre que nos haya levantado para poder salir adelante, pero creo que justamente por estas dificultades también el compromiso es mayor. El compromiso es mayor para poder entender que somos parte también del engranaje de realizaciones artísticas, culturales y producciones también culturales. Claro. Y bueno, dentro de estos 20 años que comentas de carrera, que la verdad tu biografía es muy extensa, por eso la resumí, digamos, y con las disculpas del caso, pues a dos protagonismos, ¿no?, muy importantes en tu carrera, que es el 8B y el tema del Festival de la Canción. Pero en realidad es mucho más extensa tu carrera. O sea, ya no da para leer todo aquí. ¿Cuál es la madurez que notas en cuanto a la gestión cultural en Bolivia en estos 20 años de carrera? O sea, tomando en cuenta que, pues me imagino que el Sonando ha sido uno de tus inicios, y perdón que lo mencione, pues porque para mí también ha sido muy importante, porque yo también he iniciado ahí. Y quiero mencionar que este tipo de espacios, o sea, son muy importantes para gente amateur, ¿no?, que se va iniciando, ya sea dentro de la producción ejecutiva de artistas y tanto en el desenvolvimiento artístico, en mi caso. ¿Cuál ha sido esa evolución que tú has notado en el país? Si es que ha habido alguna evolución o no. Hemos tenido un punto de inflexión con una nueva camada de trabajadores de la cultura que ha hecho que se replantee la forma en la que se gestiona desde el Estado los recursos para la cultura. La implementación de un Ministerio de Cultura ha sido un lograzo increíble que ha tenido el sector cultural para poder empezar a mirar al sector como un ejecutor también de propuestas, un ejecutor innovador y también económico, ¿no?, de que se llama de movilizador de una economía. También hemos tenido durante la época del golpe de Estado un retroceso jodido cuando se ha hecho el cierre del Ministerio de Cultura, ¿no?, y se ha empezado a ver a la cultura, al arte, como un gasto absurdo, pero desde una mirada también solamente del espectáculo y no en sí de lo que la cultura y el arte pueden generar en una sociedad. Hablando ya desde lo estrictamente político, el arte es fundamental para la transformación social, y eso creo que cualquier trabajador de cultura, cualquier artista lo tiene muy integrado en su ser, sabe que a través del arte puede decir muchas cosas que muchas veces no se las puede decir en palabras, las puedes decir en acciones, las puedes decir en sonido, y creo que lo que ha ocurrido en nuestro país ha sido darle la posibilidad a los trabajadores del arte y de la cultura tener espacios para poder ver, para poderse mostrar, pero tampoco quiere decir que estemos totalmente desarrollados, porque a la vez de que se nos han abierto los espacios, de que tenemos más espacios culturales, de que tenemos más incidencia también dentro de las políticas
públicas del Estado, a través de las delegaciones, a través de las alcaldías o del mismo ministerio, también se han reducido los presupuestos para la ejecución de cultura, y eso quiere decir de alguna manera que también te va limitando los campos de dónde puedes tú ir a solicitar con una solvencia para realizar propuestas que vayan a favor de la sociedad. De todas formas, la mirada que yo tengo es más positiva, porque de alguna manera del año 2006, por decirte 2003, cuando yo estaba arrancando, cuando yo era un adolescente, al día de hoy, la sociedad ha ido modificando también su madurez, que se llama, ha ido madurando en torno a lo que es el arte dentro de su misma vida. También el tema de la pandemia ha ayudado bastante para que la gente empiece a asumir que es importante también los espacios culturales, los espacios artísticos, para que también sanemos un poco aquellas cosas que están todavía como supuración. De manera es muy importante lo que mencionas, ¿no? Esa madurez que hemos tenido como país en cuanto al ámbito cultural, y pues también quiero rescatar lo que dices, que cultura no solamente es el entretenimiento, ¿no? Sino es lo que vamos haciendo. Bien, continuando con esta entrevista interesante, pues yo tengo curiosidad de entre todos los artistas que has ido promoviendo y manejando, pues el término apropiado en inglés es el manejo, en español es el manejo, lo que hace un manager en realidad. Me imagino que independientemente de que sea artista o no, lejos de la obra, pues también somos personas. Me imagino que hay artistas muy inquietantes y curiosos. ¿Cómo es tu relacionamiento con ellos? No sé si es que tienes alguna anécdota en todo este devenir de tu carrera. Creo que cada relación que he tenido con cada artista que he trabajado se ha dado también según las circunstancias en las que estábamos viviendo en ese instante, ¿no? Mi relación más estrecha que he tenido con artistas a los que he podido manejar, obviamente por el tema de la familia, del tema de rasgos sanguíneos, ha sido Quimbando. Quimbando ha sido la banda con la que yo me he formado como manager, con la que he aprendido también a entender que más allá de que la música y de que el arte sea algo que a mí me pueda divertir o me pueda entretener, es algo que también me moviliza. Con Quimbando he aprendido mucho a trabajar en familia, a entender este concepto de que se puede lograr hacer trabajo, economía y familia sin menospreciar el trabajo del otro, entendiendo que anteponemos también nuestros egos para poder consolidar un proyecto que tiene que trascender más allá de nosotros. Quimbando ha sido, creo que, una fuente de inspiración muy fuerte para mí, para seguir al día de hoy, ya 20 años en este camino. He comenzado con ellos cuando yo tenía 16 años, cuando yo estaba todavía en segundo medio en el colegio. Y creo que con ellos he vivido miles de anécdotas que actualmente me he olvidado por situaciones del tiempo. Claro. También de que de alguna manera ha habido alejamiento también, porque cada quien se ha ido por diferentes lugares. He trabajado y tengo la posibilidad de trabajar con Manuel Monroy y con el Papirri. El Papirri creo que es de los seres humanos más complejos que he conocido, pero dentro de todo eso es maravilloso también. Aprendo mucho con él. He aprendido también su decodificación dentro de ciertos rasgos que a veces yo veo excéntricos en su personalidad, pero que al mismo tiempo me ha generado empatía en mi relación con él, y que al día de hoy puedo seguir trabajando con él. He tenido la posibilidad y la maravillosa bendición de la vida de poder trabajar con Fernando Zamalea. Fernando Zamalea es un baterista excepcional argentino que ha sido miembro de bandas de Gustavo Cerati. Él ha estado en la última gira con Gustavo Cerati cuando le dio el ACB. También ha trabajado con Charly García en muchas giras, ha trabajado con Serrat. Mira, y de hecho todo ese bagaje de currículum que tiene,
aún al día de hoy yo sigo conservando una amistad muy buena con Fernando. Y mira, mi acercamiento con él fue muy loco, igual, eso es anecdótico porque un día me llama un amigo de Argentina y me dice, mira, tengo un amigo que quiere llegar a Bolivia con un proyecto que se llama Mototour y le habla muy bien de ti. Yo era más o menos inexperta en ese momento y le digo, ya, no, dale, ¿qué quiere? No, va a hacer una gira por Bolivia, necesita un booking y de ahí se va a ir por Perú, se va a ir por Chile y me pregunto si te interesa hacerlo. Ya, no tenía idea quién era. Cuando me dice, es esta persona, yo, ya, no, o sea, dentro de todo, a pesar de que sabía quién era y todo, mi cinismo juvenil decía, le voy a meter, no pasa nada. Cuando charlando con el Lenin de la muela me dice, llámale, primero saber cuánto te va a cuidar, pero te cobran un montón y después terminas endeudar. Y le digo, uy, sí tienes razón, después de 3 días de haber sentado, le llamo a Fernando y le digo, Fernando, ¿cómo vamos a quedar? No te preocupes, yo solamente necesito nafta y necesito un lugar donde dormir y una batería. No imagina que ese monstruo que ha tocado en escenarios gigantes con 30.000 va a ser exigente. Ha llegado aquí, luego se ha alojado en un hotel, en La Paz, en una casa, pero alucinante ha sido que hemos conseguido una batería modesta, pero él me ha dicho, mira, el que es baterista toca hasta con ollas, que no tengo ningún problema. Y fue alucinante porque yo no pensaba ir a La Paz, solamente era gestionar, y el tipo agarró y me dijo, yo te voy a pagar tus pasajes de avión, te vienes a La Paz. ¿Cómo no, mi amigo? Entonces, mira, esas anécdotas alucinantes en las que uno entiende que a veces estos grandes son más humildes que los que están surgiendo, que hay que aprender a veces a bajarte al nivel de los otros, o sea, hablando de la gente que ya tiene trayectorias gigantes como Fernando, y entender que hay gente que está luchando para construir una carrera y que si tú tratas de apoyarlos, pueden salir cosas interesantes. Para mí, conocerme con él ha sido de las anécdotas más hermosas. De hecho, en un libro ha escrito donde dice que yo tengo una mirada de cine de suspenso. No entendía por qué, hasta el día de hoy le sigo preguntando y se ríe cuando le pregunto de ese tema, pero ha sido, creo que, de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi carrera. Oye, muy lindas experiencias y pues anécdotas inolvidables, me imagino, ¿no? Obviamente que sí. Bueno, Amalia, haciendo pues, un punto y coma aquí, tú tienes formación académica de abogada, ¿no? Que no viene, bueno, en este caso sí viene con los derechos de autoría y pues en el mundo en el que tú trajinas sí tiene que ver mucho, sí, pero también no. Es una dicotomía de que pues, es algo contradictorio, ¿no? De que las leyes son necesarias para todo, en realidad. Exacto. Y al mismo tiempo no sirven para nada, o sea, desde mi perspectiva. Porque a veces, o sea, a ver, en un país como el nuestro está muy en boca de todos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Exacto. Está mal, yo creo que es a nivel mundial y más en nuestro bloque en Latinoamérica. Pero bueno, a lo que voy es, lejos de que te puedas desenvolver desde un punto de vista pues, legal en lo que tú haces, ¿cuándo o por qué? El término correcto es ¿por qué decides abocarte a este mundo artístico? Pues, desde ya me imagino que porque fuiste viendo en tu casa, ¿no? El tema de lo artístico con tu hermano, pero ¿por qué decides hacer esto? Ha sido un conflicto bien jodido para mí, mi adolescencia y de hecho a la universidad, desde el hecho de que yo tenía que estudiar medicina. Primero, yo tenía que estudiar medicina y cuando yo entré al químico biológico y de las divisiones que hay en el Instituto Americano, un profesor de inglés me dijo, yo no te veo ejerciendo medicina, no tienes ese espíritu, yo te veo más en un área política.
Yo ya venía trabajando con Quimbano desde el segundo medio del colegio, entendiendo cómo era el campo del arte, tocando tambores en las calles con los chicos en el colectivo Catari, y las batucadas, ¿no? Y resulta que en el último día del colegio, de mi viejo, voy a estudiar Derecho. No tenía intención de abocarme al campo de la cultura porque justamente en una familia que es de profesiones tradicionales, médicos, abogados, ingenieros, y tenía esta idea bien metida de que tenía que tener una profesión que me sustente económicamente más allá de lo emocional. Y cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho y empecé a meterme más y más en el campo de la cultura, ya no era solo Quimbano, sino eran otro tipo de sueños también. Aparecieron amigas con las que hicimos un colectivo que se llama Colectivo Silencio de Arte, que era un colectivo con el que hacíamos audiovisuales de entrevistas en los talleres de los artistas. Apareció ahí el Proyecto Silencio de Danza Contemporánea Social, que en realidad fue el detonante. Es decir, creo que yo no he nacido para ser abogada, he nacido para instrumentalizar el derecho como un espacio en el que yo puedo entender y descifrar para qué están hechas las leyes y exigir los derechos de estos actores culturales a partir de hacer una formación en el sentido de gestionar adecuadamente la carrera de los artistas y además proponer proyectos, porque el Proyecto Silencio nació de eso, de una propuesta que me conflictó a mí, que era el tema de los feminicidios y la violencia de género, que estaba empezando a hablarse mucho cuando yo estaba en cuarto año en la universidad. Y Proyecto Silencio hablaba pues justamente de violencia de género, pero en el movimiento, en la danza, denunciar la violencia de género a partir del movimiento de la danza contemporánea. Eso fue un momento de quiebre en el que yo dije, yo quiero dedicarme a esto, y me senté con mi viejo el último día de la universidad y le dije, yo me voy a dedicar al derecho y yo voy a hacer gestora cultural. Ya terminarás con un quilombo, porque mi papá me dijo que se vivir con 500 bolivianos al mes, te vas a morir de hambre, yo no voy a permitir, me dejó de hablar un temporal para mi papá. Recién está asumiendo que Mauricio y yo trabajamos y vivimos de la cultura. Entonces creo que el detonante para haber decidido dejar la carrera de Derecho y abocarme al campo de la gestión de cultura fue por una cuestión de impulso emocional más que de raciocinio, más de una cuestión de sentirme conmovida por algo que me afecta, que me afectaba en ese momento, que es la transgresión de los derechos de los seres humanos y cómo nosotros como personas podemos empezar a denunciar estas situaciones a partir de acciones que sean impactantes para el otro, sin ser directamente cruel, como un noticiero que te lee las noticias y te las dice todo crudamente, sin filtro. ¿Cómo puedes tú, de alguna manera, romper esta impermeabilidad del infante sin violentarlo? Es a través del arte. Entonces, para mí, en el momento que asumí esta situación, ya estoy aquí, hoy, ¿no? Entonces, de alguna manera es algo que me conmueve y que ha hecho que yo entienda que este es mi camino. O sea, wow. Ha sido algo muy definitivo para poder emprender pues, tu filosofía de vida, ¿no? Exacto, totalmente. Creo que tener la posibilidad y la bendición de vivir de aquello en lo que crees, no todos lo tenemos. Si se habla de eso es una bendición inmensa. No vamos a hablar de que ganes miles y miles de dólares porque eso es difícil en nuestro medio, tomando en cuenta que no tenemos leyes que realmente sustenten el quehacer. Tenemos leyes que amparan patrimonios, que reconocen derechos en los artistas, pero no en los trabajadores como yo, en los gestores culturales. Entonces, nosotros nos hacemos el camino día a día, nosotros solitos somos nuestros abogados, somos nuestros tutores que tenemos que defender nuestros derechos. Y eso es alucinante también, porque de alguna manera va esto, ¿no? Que he estudiado leyes, pero que al mismo tiempo ejerzo otra cuestión que es una gestión de cultura, gestión de artistas,
de poder realizar proyectos que de alguna manera también, al interpelarme a mí, también soy consciente de que interpelan el colectivo, porque es lo que nos interpela a muchos. Bien, Amalia, sabes que todo lo que dices es muy interesante, pero quiero retomar algo que decías a un principio de la entrevista, que mencionabas acerca del golpe, ¿no? Eso demuestra claramente que tienes una postura política. Al igual que yo, creo yo que, pues, no creo yo asevero y respaldo, no recuerdo quién decía, pero es que el hombre es un animal político por excelencia, ¿no? Y hacemos política, pues, en todo momento y en todo sentido y en todo contexto. Yo personalmente veo que en Bolivia, obviamente vamos a hablar de nuestro país, que aquí en nuestra realidad, el conglomerado de artistas, y con esto te quiero mencionar gente pues, que tienen una carrera pues, vastísima y son prolijos. No voy a mencionar nombres, pero hay gente muy importante que, bueno, con el tema del golpe, pues se han definido posturas. En nuestro país se ha polarizado, ¿no? Exacto. ¿Eres de este mando o eres de este? Pero muchos de estos artistas han decidido callarse, como lo siguen haciendo. ¿Cómo ves tú que un artista no asuma una postura política en su realidad? ¿Y tú crees que sea necesario que un artista deba plantearse políticamente desde una postura? Yo creo que sí. En realidad creo que la forma en la que podemos avanzar como sociedad es al tener una posición en torno a aquello que nos aqueja. No estamos hablando de la partidocracia, claro, no estamos hablando de partidos políticos. En realidad es resumir la situación como lo legítimo y lo ilegítimo. La legitimidad de las acciones y del hecho de exigir aquello que nosotros estamos convencidos de que es necesario, de que es un derecho, no tenemos por qué callar. Yo no quiero juzgar a los artistas que han decidido no decir nada y abstenerse de tomar una posición, porque al final a veces también te juegan en contra, ¿no? Posibles contratos, posibles situaciones que favorezcan a las carreras específicamente de los artistas, miedos. Vivimos en una sociedad que no está abierta al debate, que nos cerramos en posturas y en fanatismos, además, que va más allá de lo religioso, como ser católico, ser musulmán, ser evangelista, sino en esta cuestión del fanatismo de decir que si tú estás de acuerdo con cierta posición, eres de un partido político, y si eres del otro, eres del otro, pero en realidad el punto de inflexión está en entender que mi sentido político de vida está en la lucha por la igualdad social, en la justicia social, el hecho de que todos merecemos espacios, todos merecemos educación, que no debería haber ciertas familias que estén sobre el resto de la sociedad, que ciertas oligarquías se beneficien de lo que podría socialmente redistribuirse al campo social, y que estamos totalmente desequilibrados, y creo que al vivir medianamente coherente con mi forma política de vida, me ha permitido también poder seguir haciendo lo que hago, ¿no? Porque entiendo que va a haber gente que seguramente que no comparte conmigo mi visión y que me va a cerrar las puertas, pero eso no quiere decir que yo vaya en contra de lo que yo creo que es correcto. Sí, Amalia, sabes que justamente ayer estaba viendo un video ahí de un escritor que también es youtuber, Arnesilla, no sé si tal vez lo conoces, español, que él mencionaba que el cristianismo
cristianismo como tal tiene un fundamento y tiene una base socialista, ¿no? Y sería contradictorio que muchos de estos cristianos jalen para otro lado que no sea ese, ¿no? Al igual que yo tengo una postura claramente definida. Y me parece interesante porque, pues, viendo el contexto en el bloque, quiero mencionar el caso de Argentina. O sea, artistas muy grandes como Aznar, Charly García, por mencionar algunos, o sea, tiene una postura claramente definida que es izquierda, ¿no? Y obviamente hay otros que son derechistas o centro-derecha, digamos. Pero aquí lo que tú mencionas es ahí, o sea, es una doble moral, necesaria e innecesaria al mismo tiempo. Y bueno, ya dejando de lado todo esto, ¿cómo ves el contexto? ¿Cómo ves la realidad artística de nuestro país? Localmente y nacionalmente. Localmente lo siento muy apagada. Lo siento muy, ¿qué se llama? Muy subterránea, muy con falta de espacios para ver, muy enroscados en circuitos que a veces no son los idóneos. No he visto, la verdad, un desarrollo muy profundo tampoco de propuesta. Veo muy pocas propuestas que a mí me conmuevan. A nivel nacional siento que se está desarrollando bastante, pero tampoco propuestas dentro del campo de un horizonte claro, ¿no? Van saltando de un lado a otro, pero he visto en la juventud, en tramos así de 20 a 22 años, cosas muy interesantes a nivel de propuesta musical, artística, que a veces no refleja lo que yo busco como adulto, pero sí lo que ellos necesitan en ese instante, y me parece alucinante eso. Y creo que en realidad hay que empezar a escarbar también, y hay que empezar a sacarse las vendas y destaparse los oídos y empezar a entender que no puede haber hegemonía tampoco del sonido, que el sonido tiene que también adaptarse a las circunstancias, a los momentos históricos y a las generaciones que están viviendo, y que muchas veces me pasa aquí en Cochabamba que no siento que haya una evolución, que se queda estancado en el 2000 o en los 90. Uy, ¿sabes qué? Y en eso, bueno, a ver, discutiendo con amigos, el tema de hoy o la realidad actual es el reggaetón, ¿no? En cuanto al urbano, al pop urbano. Y, o sea, hay reggaetón bueno, ¿para qué? O sea, yo no consumo específicamente esta música, pero pues rescato algo de eso. Porque también lo oigo, o sea, porque para poder tener un criterio o una opinión sobre algo, tienes que instruirte. Claro. Y obviamente hay muchas letras que son vanas, superficiales, son rápidas, pero creo yo que es, pues, aterrizando lo que tú decías, el contexto en el cual nos encontramos, es ese, de inmediatez, ¿no? O sea, la generación del dedo, todo está aquí. Y entonces, y actualmente la música también se hace así, con una letra que tal vez no te diga nada, pero te entretiene, ¿no? Y es muy válido lo que tú dices. Ya bueno, ya vamos llegando al final de esta agradable entrevista, Maya, y me gustaría que, acostumbrando, ya se está haciendo una costumbre básicamente, nos menciones tres top, un top 3 de artistas nacionales, un top 3 de artistas internacionales, y de qué género tú es el que más disfrutas. Género creo que no tengo como algo definido, pero casi siempre me he ligado más a lo que es la música popular latinoamericana, ¿no? Mira, entre los nacionales, aunque la gente crea cualquier cosa, yo creo que Quimbando siempre va a estar en mi top 1. Está Guara y está, por supuesto, está el Grillo, a pesar de que nunca he tenido la posibilidad de trabajar con él.
son tipos que musicalmente los respeto mucho, como ser humano también, un gran amigo de la familia. Me gusta mucho su música, su letra, me parece alucinante. En música me voy más por algunas cantautoras como Ana Prada de Uruguay, una compositora increíble, cantautora que debe estar ahorita por los 50 años, que habla mucho de reivindicar su vida lesbiana, ya es lesbiana, y es alucinante porque ella se mueve también desde esa concepción política por su lucha de reivindicación. Después estábamos hablando de Pedro Aznar, que ha hecho un switch en mi vida, digamos, un antes y un después. Y yo sé que no es musicalmente de los más wow, pero tiene algo en mí que cuando lo escucho aún al día de hoy me conmueve mucho. Es Silvio Rodríguez, a pesar de que no lo escucho siempre, es por una cuestión de nostalgia también, ¿no? de mi vida de adolescente, de cuando estaba escuchando en la cama con mi viejo, música, y creo que hay muchos músicos más, ¿no? Pero más allá del tema de la melomanía y de cuestiones técnicas y musicales, está en qué me producen estos cantores o la música en específico. Y Julieta Venegas me parece muy increíble, a pesar de que ya te he dado los tres. Julieta Venegas es de las cantautoras que últimamente les sentí más madura, musicalmente hablando, que ya no es lo que hacían para el rating, sino lo que hace ella para ella. Y creo que hay cosas, artistas súper interesantes que hay que sentarnos a escuchar, que no están siempre en el mercado y en el ojo de todos, y que hay que hurguetear para poder entender también qué es lo que te está tratando de plantear. Magnífico, Male. Sabes que primero agradecerte tu tiempo, momentos muy lindos aquí compartidos. Es interesante saber tu postura muy personal, ¿no? Conocer un poquito más de ti. Bueno, esperamos también que pues si hay una apertura por parte tuya, estar ahí haciendo coberturas en lo que es el festival de la canción. No, por supuesto que sí, bienvenido al festival. Nosotros vamos a hacer el festival, vamos a hacer el lanzamiento como conferencia de prensa el 1 de marzo, y después la preselectiva de La Paz, posiblemente en Santa Cruz más hagamos el 20 de abril, y la gala final aquí en Cocha el 19 de mayo. Bueno, vamos a estar ahí seguramente una o dos. Te agradezco, Male, gracias por tu tiempo. Pues, bueno, eso es todo, amigos. Quizás quieras algo que decir. No, Male, muchas gracias por el espacio. Creo que es importante sentarnos a dialogar un poco, a conocer qué es lo que se está haciendo en nuestro medio, cuáles son los criterios de las personas que son parte de este abanico de posibilidades artísticas, y espacios como el que tú nos estás brindando de alguna manera también nos ayuda también a entender por qué nosotros seguimos en este camino.